Julia aparcó su viejo Honda cerca de casa y se quedó un momento sentada al volante, mirando las ventanas familiares de su apartamento en el segundo piso. En sus manos apretaba con fuerza una carpeta con documentos bancarios, los mismos papeles que iban a poner fin a la pesadilla del último mes. $450,000. El valor total de la casa de su madre, que había heredado 2 años atrás y que ahora pertenecía a otra persona. El dinero se lo habían llevado personas cuyos nombres apenas podía pronunciar sin estremecerse. Los acreedores de su marido, esos mismos hombres con trajes caros que un mes atrás se habían presentado en su puerta y le habían explicado a Ryan, de manera muy educada pero insistente, que la paciencia tenía sus límites. Al subir las escaleras, Julia sintió una extraña mezcla de alivio y vacío. Alivio porque la amenaza había pasado. Ya nadie llamaría en mitad de la noche ni aparecería en su puerta con insinuaciones inequívocas. Vacío porque junto con la casa había desaparecido el último vínculo con su madre, el último recuerdo material de la mujer que la había criado sola después de que su padre abandonara a la familia cuando Julia tenía solo 12 años. Su madre siempre le había dicho que esa casa en las afueras de Memphis sería un apoyo seguro para su hija, un lugar al que siempre podría volver. Ahora ese apoyo se había convertido en un salvavidas para un matrimonio que se hundía. La casa era modesta, pero acogedora. Un edificio de 2 plantas de ladrillo rojo con un pequeño jardín donde su madre cultivaba rosas y tomates. Tras su muerte, 2 años atrás, Julia iba allí de vez en cuando. Regaba las flores, ventilaba las habitaciones y la mantenía en buen estado, aunque no tenía intención de vivir allí. Demasiados recuerdos, demasiado dolor por la pérdida, pero lo conservaba como un tesoro, como el último vestigio de la infancia y de la seguridad que proporciona el hogar paterno. La venta le resultó increíblemente difícil. Pasó todo el día en la casa, despidiéndose de cada habitación, de cada rincón donde quedaban huellas de la presencia de su madre. La llave giró en la cerradura con su chirrido habitual, y Julia entró en el vestíbulo, donde inmediatamente sintió una tensión inusual en el aire. Normalmente, a esa hora del día, Ryan estaba sentado frente al televisor con una lata de cerveza o hablando por teléfono con los clientes, ya que su trabajo como gerente de ventas en un concesionario de automóviles exigía una comunicación constante. Podía pasar horas discutiendo con los compradores las características técnicas de los coches, las condiciones de financiación y las opciones de equipamiento, y lo hacía con sincero entusiasmo. Al menos, antes lo hacía. En los últimos meses, sus llamadas de trabajo se habían vuelto algo tensas y las ventas habían caído tanto que sus jefes ya le habían hecho comentarios al respecto. Pero ahora el apartamento parecía demasiado silencioso, como si alguien estuviera conteniendo la respiración a propósito. Julia se detuvo en el vestíbulo, escuchando los sonidos. Normalmente podía determinar inmediatamente dónde estaba Ryan y qué estaba haciendo. El crujir de las tablas del salón cuando caminaba del sofá a la ventana, el sonido del televisor encendido, el susurro de las páginas cuando hojeaba revistas o periódicos. Ahora la casa estaba en silencio, lo que creaba una sensación de vacío, aunque el coche de Ryan estaba en el aparcamiento, lo que significaba que estaba en casa. «¿Ryan?», lo llamó ella, quitándose los zapatos y colgando el bolso en un gancho junto a la puerta. «Ya estoy en casa». No hubo respuesta, pero se oyeron pasos en la sala de estar, rápidos, como si alguien se hubiera levantado apresuradamente y se dirigiera a la puerta. Julia atravesó el corto pasillo, pasando por la cocina, donde había una olla intacta con la sopa del día anterior sobre la estufa. Se dio cuenta de que había más platos en el fregadero, lo que indicaba que Ryan había comido en casa, aunque normalmente comía en la cafetería cercana al concesionario. Era extraño porque solía decir que la comida casera le adormecía y le impedía trabajar con los clientes. Al detenerse en la puerta de la sala de estar, Julia vio a Ryan junto a la ventana. Estaba de espaldas a ella, con el teléfono móvil en la mano, y su postura expresaba una extraña expectación, como si se estuviera preparando para una conversación importante, o por el contrario, acabara de terminarla. Tenía los hombros tensos, la espalda recta y la mano libre golpeaba nerviosamente con los dedos el alféizar de la ventana. Ese comportamiento no era habitual en él. Normalmente, Ryan se mostraba relajado, con esa naturalidad que le ayudaba a trabajar con los clientes.
Hola, dijo Julia, y él se giró bruscamente, como si su voz lo hubiera tomado por sorpresa. Su rostro expresaba una mezcla de emociones que ella no pudo descifrar de inmediato. Alivio, sin duda. Eso se notaba por cómo se le alisaron las arrugas de la frente y por cómo exhaló, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante mucho tiempo. Pero había algo más, una especie de nerviosismo que le hacía cambiar constantemente de pie y evitar la mirada directa. En 4 años de matrimonio, Julia había aprendido a interpretar sus estados de ánimo, y ahora había algo nuevo, desconocido, en su comportamiento. ¿Cómo estás?, preguntó él, y Julia percibió en su voz un tono de despreocupación forzada. ¿Todo ha ido bien? El tono era demasiado ligero para alguien que un mes antes le había suplicado ayuda, arrodillado en medio del salón y jurando que sin ella estaría perdido. Entonces Ryan lloró, con lágrimas de verdad, sin avergonzarse de mostrar su miedo y su desesperación. Contó cómo había empezado a jugar al póker, al principio con pequeñas cantidades, solo por diversión después del trabajo. Luego las apuestas aumentaron, la suerte le sonrió y le dio la espalda, y las deudas se acumularon como una bola de nieve. Para cuando llegaron los acreedores, la suma había alcanzado cantidades astronómicas para el presupuesto familiar. Julia asintió y sacó varios documentos de la carpeta. Certificados bancarios, comprobantes de pago, impresiones con sellos. Todo lo que debía atestiguar el fin de su pesadilla financiera. Dejó los papeles sobre la mesa de centro, colocándolos cuidadosamente en abanico para que Ryan pudiera ver cada línea, cada cifra. Los documentos tenían un aspecto oficial e impresionante. Varias páginas con logotipos bancarios, firmas de empleados, sellos y timbres. En el banco tuvo que pasar casi 2 horas tramitando todas las transferencias, porque las cantidades eran elevadas y los destinatarios numerosos. Ya está, dijo simplemente. 450,000 transferidas a las cuentas de todos tus acreedores. A cada uno exactamente lo que les debías. Ryan se acercó a la mesa y cogió uno de los documentos. Sus dedos temblaban ligeramente mientras examinaba las cifras y las firmas, pero era un temblor extraño, no por alivio o gratitud, sino por una especie de tensión interna. Julia observó su rostro, tratando de comprender lo que pasaba por su mente. Esperaba ver alegría, tal vez lágrimas de gratitud, abrazos, besos, todo lo que debería sentir una persona que acababa de ser rescatada de serios problemas. Hace un mes, cuando llegaron esos hombres, 3 hombres con trajes caros y voces corteses pero frías, Ryan estaba pálido como un lienzo. No lo amenazaron directamente, pero su presencia en el apartamento creaba una atmósfera de peligro ineludible. Uno de ellos, un hombre mayor con las sienes canosas, explicó con mucha calma que las deudas tienden a crecer, que la paciencia de los acreedores no es ilimitada y que existen diferentes formas de devolver el dinero. No pronunció ni una sola palabra grosera, pero su tono de voz no dejaba lugar a dudas sobre la gravedad de la situación. Entonces Ryan suplicó a Julia que le ayudara, jurando que nunca más volvería a tocar las cartas, que había sido un error, que se reformaría. Habló de lo mucho que la quería, de lo mucho que valoraba su matrimonio, de que estaba dispuesto a trabajar día y noche para devolverle el dinero. Su desesperación parecía sincera, y por eso Julia decidió sacrificar la casa de su madre para salvar a su familia. Sabía que estaba arriesgando todo lo que tenían, pero no podía dejar a su marido en apuros. Pero ahora su reacción era completamente diferente. En lugar de gratitud, en lugar del alivio que debería sentir alguien que acaba de evitar graves problemas, Ryan mostraba cierta indiferencia. Examinaba los documentos con la mirada de alguien que comprueba los aspectos técnicos de un asunto, en lugar de experimentar una liberación emocional. Es más, en su comportamiento se percibía cierta prisa, como si quisiera terminar cuanto antes con ese trámite y pasar a algo más importante. ¿Está todo en orden?, preguntó sin levantar la vista de los papeles. ¿No se ha olvidado de nadie? Su voz sonaba profesional, casi indiferente. Julia sintió una punzada de decepción. Esperaba otra reacción, más emocional, más humana. Nadie, respondió ella tratando de mantener un tono tranquilo. Tomé toda la lista que me diste y añadí a otros 2 acreedores, de los que me enteré por el señor que vino el miércoles pasado. La lista era larga, 7 personas y 2 organizaciones.
Algunos nombres le resultaban familiares. Compañeros de trabajo de Ryan que le habían prestado dinero, pensando que estaban ayudando a un amigo en un momento difícil. Otros eran personas desconocidas, prestamistas profesionales que se dedicaban a este tipo de negocios. Las cantidades más elevadas correspondían a dos hombres que, al parecer, organizaban partidas de póker y concedían créditos a los participantes a tipos de interés elevados. Ryan asintió con la cabeza, sin levantar la vista hacia ella. Dejó los documentos sobre la mesa y se acercó a la ventana, metiendo las manos en los bolsillos de los vaqueros. Empezaba a oscurecer en la calle y las farolas ya se encendían a lo largo de su tranquila calle en el centro de Memphis. Habían elegido esa zona 4 años atrás, cuando se casaron, porque estaba bien situada, cerca del hospital donde trabajaba Julia y no muy lejos del concesionario de coches donde trabajaba Ryan. En aquel momento les pareció que habían encontrado el lugar perfecto para comenzar su vida familiar. Julia se sentó en el sillón frente al sofá e intentó captar la expresión de su rostro en el reflejo del cristal de la ventana. Lo que vio la desconcertó aún más. Ryan no parecía alguien que acababa de librarse de graves problemas, sino alguien que esperaba el momento adecuado para tener una conversación importante. Su postura denotaba determinación, mezclada con nerviosismo, como si estuviera ensayando mentalmente unas palabras. «Ryan», dijo ella suavemente, «¿estás bien? Pensé que te alegrarías de que esta historia hubiera terminado». Él se volvió hacia ella y esbozó una sonrisa, demasiado rápida, demasiado amplia, demasiado poco natural. Era el tipo de sonrisa que solía usar en el trabajo cuando tenía que convencer a un cliente indeciso de que comprara un coche más caro. «Por supuesto que estoy contento», exclamó con un entusiasmo que sonaba falso. «Es un gran alivio. Sinceramente, no sé cómo darte las gracias. Lo que has hecho es increíble». Las palabras eran correctas, pero no se percibía sinceridad en ellas. Julia estudió su rostro, tratando de comprender qué se escondía detrás de esas frases. En 4 años de matrimonio, se había acostumbrado a su forma de hablar. Ryan era una persona bastante abierta, poco dada a reflexiones largas o emociones complejas. Cuando se alegraba se notaba enseguida. Cuando se enfadaba también, pero ahora su comportamiento parecía algo fingido, como si estuviera interpretando el papel de un marido agradecido, en lugar de sentir emociones reales. «¿Seguro que estás bien?», repitió ella inclinándose hacia adelante en su silla. «Parece como si estuvieras esperando malas noticias». Ryan se rió, pero su risa sonó forzada. Eran sonidos cortos y secos, desprovistos de verdadera alegría. «Solo estoy cansado de todo este estrés», dijo pasándose la mano por el pelo. «El último mes ha sido duro para los dos. Ahora por fin podemos relajarnos y pensar en el futuro». Pronunció la palabra futuro con una entonación especial, como si le diera un significado que solo él conocía. En su voz había una nota que Julia no podía definir con exactitud, algo entre la expectación y la inquietud, como si ese futuro le atrajera y le asustara al mismo tiempo. Julia se levantó de la silla y se acercó a él. La luz del atardecer que entraba por la ventana iluminaba su rostro, y ella podía ver cada rasgo, cada expresión. Ryan evitaba su mirada, lo cual era inusual en él, ya que normalmente miraba a los ojos a las personas. Era parte de su encanto profesional. «Ryan, si hay algo más que no me hayas contado, es mejor que lo confieses ahora», dijo ella con seriedad. «Después de todo lo que hemos pasado, no debe haber secretos entre nosotros». Él la miró a los ojos por un instante, y en ellos se reflejó algo parecido a la culpa o al arrepentimiento. Pero luego volvió a sonreír con la misma sonrisa poco natural y negó con la cabeza. «No hay secretos», aseguró, pero su voz tembló en la última palabra. «Solo necesito tiempo para acostumbrarme a la idea de que todo ha quedado atrás». Julia asintió, pero la inquietud no la abandonaba. Algo en el comportamiento de su marido no le dejaba tranquila, una especie de falsedad que no podía definir con exactitud. Recogió los documentos de la mesa y los guardó en la carpeta, sintiendo cómo la tensión en la habitación seguía aumentando. «Voy a preparar la cena», dijo. «Calentaré la sopa de ayer y prepararé una ensalada. Quizás durante la cena me cuentes cómo te ha ido el día». Ryan asintió rápidamente, como si la idea le pareciera salvadora. «De acuerdo», aceptó. «Voy a darme una ducha y luego cenaremos y hablaremos». Pero cuando se dirigió hacia la puerta,
Julia se dio cuenta de que no iba hacia el baño, sino hacia el dormitorio, lo que le pareció otro detalle extraño en su ya de por sí enigmático comportamiento. Durante la cena, Ryan estuvo más callado de lo habitual, respondiendo a las preguntas de Julia con monosílabos y distraído a menudo con su teléfono. Revisaba los mensajes cada pocos minutos, como si estuviera esperando algo importante, y sus dedos golpeaban nerviosamente la pantalla, incluso cuando no llegaba ninguna notificación. Ese comportamiento era atípico en él. Antes, Ryan siempre guardaba el teléfono en la mesa y se concentraba en la comida y la conversación. Le gustaba hablar de su trabajo, compartir historias divertidas sobre sus clientes y comentar los planes para el fin de semana. Julia calentó la sopa de pollo y verduras del día anterior, preparó una ensalada fresca con tomates y pepinos y cortó el pan. Era la comida casera habitual que habían comido cientos de veces a lo largo de los años que llevaban viviendo juntos. Pero hoy, incluso los rituales habituales parecían forzados. Ryan se llevaba mecánicamente una cucharada tras otra a la boca, masticando sin placer, como si la comida fuera para él solo una formalidad necesaria. ¿Todo tranquilo en el concesionario?, preguntó Julia tratando de entablar conversación. Sí, todo bien, respondió él sin levantar la vista del plato. ¿Y qué tal con ese cliente que estaba interesado en el todoterreno? Ayer dijiste que hoy vendría con su mujer. Ryan dudó un momento, como si hubiera olvidado de quién se trataba. Ah, sí. Ha pospuesto la reunión hasta mañana, dijo finalmente. Julia frunció el ceño. Ayer Ryan hablaba con entusiasmo de ese comprador potencial, un joven empresario dispuesto a pagar el precio total del coche sin necesidad de crédito. Esos clientes eran poco frecuentes, y Ryan solía prepararse con especial esmero para las reuniones con ellos. Era extraño oír que se tomara con tanta ligereza el aplazamiento de la reunión. «Qué pena», dijo ella. «Tenías tantas esperanzas puestas en esta venta». Ryan se encogió de hombros y siguió comiendo. Su indiferencia hacia el trabajo, que hasta hacía poco era importante para él, le pareció a Julia otra señal alarmante. En las últimas semanas ella había notado que su actitud hacia las ventas había cambiado. Estaba menos interesado y menos insistente con los clientes. Su jefe ya le había hecho 2 comentarios sobre la disminución de sus resultados. Después de la cena, Ryan se ofreció a lavar los platos, lo que también era algo inusual. Normalmente se repartían las tareas domésticas a partes iguales, pero fregar los platos era tradicionalmente su responsabilidad, ya que Ryan decía que después de pasar todo el día relacionándose con gente, necesitaba estar en silencio. Hoy, sin embargo, se levantó primero de la mesa y empezó a recoger los platos, moviéndose con cierta prisa, como si quisiera terminar cuanto antes con los rituales nocturnos. Julia se sentó en el salón con una taza de té e intentó concentrarse en el libro que llevaba leyendo los últimos días, una novela sobre una mujer que se muda a una nueva ciudad tras divorciarse. Pero las palabras se le nublaban ante los ojos y sus pensamientos volvían constantemente al extraño comportamiento de su marido. Algo había cambiado en él desde que ella le había mostrado los documentos de la liquidación de las deudas, pero no conseguía entender qué era exactamente. Desde la cocina llegaban los sonidos de lavar los platos, el tintineo de los platos, el ruido del agua. Ryan trabajaba rápido, pero sin cuidado, lo que tampoco era propio de él. Normalmente lavaba los platos a fondo, frotando cuidadosamente cada mancha. Ahora se oían movimientos bruscos, como si tuviera prisa por terminar. Cuando los sonidos de la cocina se calmaron, Julia esperó a que Ryan se reuniera con ella en la sala de estar, como solían hacer por las noches. Podían ver la televisión, discutir las noticias, planificar el fin de semana o simplemente sentarse juntos, cada uno ocupado en lo suyo. Esas tranquilas horas de la noche siempre habían sido para ellos un momento de intimidad, en el que el ajetreo del día daba paso a la tranquilidad y podían simplemente disfrutar de la compañía del otro. Pero hoy Ryan pasó por delante del salón y se dirigió al dormitorio. Julia oyó cómo abría y cerraba los cajones de la cómoda, cómo chirriaban las puertas del armario. Los sonidos eran claros en el silencio del apartamento, y poco a poco Julia empezó a percibir un cierto orden en ellos, como si alguien no estuviera simplemente buscando algo entre las cosas, sino revisándolas y clasificándolas de forma deliberada. La curiosidad pudo más y Julia dejó el libro. Se levantó del sofá y caminó silenciosamente por el pasillo hacia el dormitorio.
La puerta estaba entreabierta, y a través de la rendija podía ver parte de la habitación. Lo que vio la dejó paralizada de asombro. Ryan estaba de pie junto a la cama y delante de él había una pequeña maleta deportiva, la misma que habían comprado para su luna de miel 4 años atrás. La maleta estaba abierta y ya contenía camisas, vaqueros y ropa interior cuidadosamente doblados. Ryan sostenía varias corbatas en las manos, como si estuviera decidiendo cuáles llevarse. Julia sintió que el corazón le daba un vuelco. La imagen era demasiado evidente como para interpretarla de otra manera. Ryan se estaba preparando para un viaje, y no de un solo día. La cantidad de cosas que había en la maleta indicaba que se trataba de un viaje largo. Pero él no le había dicho nada sobre ningún viaje de negocios ni vacaciones. Es más, su comportamiento durante la cena sugería que estaba ocultando algo. Empujó la puerta y entró en el dormitorio. Ryan se giró al oír sus pasos y su rostro reflejó un sobresalto que intentó ocultar rápidamente con una sonrisa forzada. ¿Te vas de viaje?, preguntó Julia, esforzándose porque su voz sonara tranquila. Ryan dudó un momento, como si no esperara esa pregunta. Sí, dijo finalmente. Ha surgido una oportunidad inesperada. Una conferencia de ventas en Atlanta. Mi jefe me ha propuesto ir y no he podido negarme. La mentira era evidente. En 4 años, Julia había aprendido a reconocer bien la forma en que Ryan mentía. Empezaba a parpadear más de lo habitual, su voz se volvía demasiado monótona y evitaba mirar directamente a los ojos. Todos esos signos estaban presentes en ese momento. «Qué curioso», dijo ella, acercándose a la maleta. «¿Por qué no me lo has dicho antes? Normalmente me avisas con antelación de los viajes de negocios». Ryan siguió doblando corbatas, sin mirarla a los ojos. «Se decidió en el último momento», explicó. «El chico que debía ir se puso enfermo, y el jefe me pidió que lo sustituyera. No me enteré hasta esta mañana». Julia echó un vistazo al contenido de la maleta. Además de ropa, había artículos de aseo, un cargador de teléfono y varios libros. Pero lo más importante era que, en una esquina de la maleta, vio una pequeña caja que conocía bien. En ella Ryan guardaba sus gemelos, un regalo que ella le había hecho en su primer aniversario de boda. Solo se los ponía en ocasiones especiales: bodas de amigos, fiestas de empresa, reuniones de negocios importantes. «¿También te llevas los gemelos?», preguntó ella. «¿Para la conferencia de ventas?». Ryan miró rápidamente la cajita y Julia vio cómo una sombra de irritación se dibujaba en su rostro. «Nunca se sabe», murmuró. «Quizá haya una cena formal o algo por el estilo». Pero su explicación sonaba cada vez menos convincente. Julia sabía que las conferencias de ventas de su empresa solían ser eventos modestos, en los que la gente iba con trajes de negocios, pero sin grandes lujos. No tenía sentido llevar gemelos. «Ryan», dijo ella con firmeza, «basta de mentiras. ¿Qué está pasando realmente?». Él se enderezó, dejó a un lado las corbatas y por primera vez en toda la noche la miró directamente a los ojos. En su mirada había determinación mezclada con cierto desafío. «Está bien», dijo. «Tienes razón, no hay ninguna conferencia». Julia sintió un nudo en el pecho. Estaba preparada para esa confesión, pero aún así le dolió escucharla. «¿Entonces qué?», preguntó ella. Ryan se acercó a la ventana y se colocó de espaldas a ella. Afuera ya había oscurecido por completo, y las luces de la ciudad creaban un mosaico de puntos amarillos sobre un fondo negro. Estuvo en silencio tanto tiempo que Julia empezó a pensar que no iba a responder. «Necesito tiempo para pensar», dijo finalmente. «Después de todo lo que ha pasado, necesito estar solo, aclarar mis ideas». «¿Aclarar qué?». Julia se acercó a él. «Ryan, acabamos de resolver tus problemas. Las deudas están pagadas. La amenaza ha pasado. Ahora podemos hacer planes para el futuro con tranquilidad. ¿Qué hay que pensar?». Él negó con la cabeza sin volverse. «No lo entiendes», dijo con voz apagada. «Me siento, no sé cómo explicarlo, culpable ante ti. Sacrificaste una casa tan importante para ti por mis errores, y ahora no puedo mirarte sin sentir vergüenza». Las palabras sonaban bonitas, pero Julia sentía que no eran sinceras. En 4 años de matrimonio, había aprendido a distinguir los sentimientos reales de Ryan de sus intentos por salir de una situación incómoda. Ahora estaba claramente tratando de encontrar una explicación noble para su comportamiento. «La vergüenza no es motivo para huir de la familia», dijo ella. «Al contrario,
es una razón para trabajar en la relación, para hacer todo lo posible por corregir los errores. Ryan se volvió hacia ella, y en sus ojos ella no vio vergüenza, sino algo más: impaciencia, irritación, ganas de terminar la conversación lo antes posible. «Julia, entiéndelo», dijo él. «Realmente necesito un descanso. Unos días, tal vez una semana. Me alojaré en un motel, ordenaré mis pensamientos y luego hablaremos tranquilamente sobre nuestra relación». «¿En un motel?», repitió ella. «Ryan, tenemos una casa, una familia». «¿Qué motel? Si necesitas tiempo para pensar, podemos simplemente no hablar durante un par de días. ¿Por qué irte a otro sitio?». Volvió a la maleta y siguió haciendo las maletas, pero ahora sus movimientos eran más bruscos, más nerviosos. «No es lo mismo», murmuró. «Necesito cambiar de aires, estar en otro lugar». Julia lo observaba mientras doblaba las camisas y de repente notó otra cosa extraña. En la maleta solo había sus cosas favoritas: la camisa que se ponía para las citas, los vaqueros con los que se sentía especialmente cómodo, la chaqueta de cuero que le habían regalado en su último cumpleaños. Para un viaje corto con el objetivo de reflexionar sobre la vida, había elegido con demasiado cuidado, con demasiado esmero. «Solo te llevas las mejores cosas», comentó ella. «Es como si fueras a divertirte en lugar de a reflexionar». Ryan se enderezó bruscamente y algo peligroso brilló en sus ojos. «¿Qué quieres decir?», preguntó con frialdad. «Quiero decir que me estás mintiendo», respondió Julia, sintiendo cómo la ira crecía en su interior. «No hay ninguna conferencia, ni ningún deseo de pensar en nuestra relación. Solo quieres marcharte y quiero saber por qué». Estaban uno frente al otro junto a la cama, con una maleta medio hecha entre ellos, y la tensión en el aire era casi palpable. Julia veía cómo Ryan luchaba consigo mismo, tratando de decidir si seguir fingiendo o decir por fin la verdad. Y por su expresión, ella supo que la verdad sería dolorosa. Ryan se apartó de ella y se dirigió a la cómoda, donde comenzó a rebuscar en el cajón superior. Sus movimientos eran nerviosos, apresurados, como si estuviera buscando algo concreto o simplemente intentando retrasar la inevitable conversación. Julia se quedó de pie junto a la cama observándolo, sintiendo cómo la tensión en la habitación se volvía casi insoportable. Sabía que algo importante estaba a punto de suceder, algo que cambiaría sus vidas, pero aún esperaba que sus sospechas resultaran infundadas. «Ryan», repitió, «espero una respuesta». «¿Qué está pasando?». Sacó varios pares de calcetines de la cajonera y los guardó en silencio en la maleta. Su perfil, iluminado por la lámpara de mesa, parecía tenso. Tenía la mandíbula apretada y le habían salido arrugas en la frente, que solían delatar su estado interior. Julia conocía esos signos. Así se veía Ryan cuando se preparaba para dar malas noticias o confesar algo desagradable. «Está bien», dijo finalmente, sin volverse hacia ella. «¿Quieres saber la verdad? Te diré la verdad». Su voz sonaba cansada, pero se percibía en ella una extraña determinación, como si finalmente hubiera tomado una decisión importante. Julia se sentó en el borde de la cama, preparándose instintivamente para el golpe. Sabía que lo que su marido iba a decirle ahora sería doloroso. «Hay una mujer», comenzó Ryan sin dejar de doblar la ropa. «Se llama Tiffany. Nosotros llevamos saliendo juntos un tiempo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como agua fría que le hubieran echado a Julia en la cara. Sabía que debía sentir algo: dolor, ira, decepción. Pero en cambio se apoderó de ella una extraña parálisis. Quizás inconscientemente estaba preparada para este giro de los acontecimientos, porque demasiadas rarezas en el comportamiento de Ryan apuntaban precisamente a eso. «¿Cuánto tiempo?», preguntó en voz baja. Ryan finalmente se volvió hacia ella. Su rostro reflejaba alivio, como si el peso que había llevado sobre sus hombros durante tanto tiempo finalmente se hubiera desvanecido. «Alrededor de 6 meses», respondió. «Quizás un poco más. No lo planeé. Simplemente sucedió. 6 meses». Julia calculó rápidamente en su mente. Eso significaba que la aventura había comenzado antes de que aparecieran los problemas con las deudas, antes de que llegaran los acreedores, antes de que ella se enterara de su adicción al juego. Así que, mientras ella se preocupaba por su matrimonio
y pensaba en cómo ayudar a su marido a superar las dificultades, él se estaba viendo con otra mujer. ¿Dónde la conociste?, preguntó Julia, sorprendida de que su voz sonara tan tranquila. Ryan se acercó a la ventana y se quedó de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho. Su postura denotaba una especie de actitud defensiva, como si esperara un ataque y se preparara de antemano para defenderse. En el casino, dijo, en el que yo jugaba. Ella trabaja allí. Bueno, no como camarera, pero algo por el estilo. Ayuda a organizar los juegos, se encarga de mantener el orden. Julia sintió que algo se le encogía en el pecho. Así que Tiffany formaba parte del mundo que había destruido su matrimonio, del entorno en el que Ryan perdía dinero y acumulaba deudas. La ironía de la situación era cruel. No solo jugaba, sino que además había encontrado allí a su amante. «Háblame de ella», pidió Julia, sin saber muy bien por qué necesitaba esos detalles. Ryan se volvió hacia ella y en sus ojos apareció una expresión que ella nunca había visto antes, algo entre soñador y culpable. «Tiene 27 años», comenzó. «Es de Luisiana, se mudó a Memphis hace 3 años. Tiene el pelo rubio, los ojos verdes. Es muy guapa». Cada palabra era como una puñalada. Julia tenía 30 años, cabello oscuro y ojos marrones. Y los últimos meses, pasados preocupándose por las deudas de su marido, no le habían sentado bien. Sabía que se estaba comparando con esa Tiffany y sabía que era una tontería, pero no podía evitarlo. «Lleva 2 años trabajando en el casino», continuó Ryan, y en su voz aparecieron notas cálidas que Julia no había oído en mucho tiempo cuando él hablaba de ella. Sentía que me ahogaba en esa rutina. Julia se quedó en silencio, asimilando sus palabras. Resultaba que la tranquila vida familiar que ella consideraba una felicidad era para él una prisión. Las tranquilas tardes en casa, las cenas juntos, los planes para el fin de semana. Todo eso le agobiaba y le empujaba a buscar diversión fuera. «¿Y el casino se convirtió en tu salvación?», preguntó ella. «Al principio sí», admitió Ryan. Allí había un ambiente completamente diferente. La emoción, la adrenalina, la posibilidad de cambiar tu vida en una sola noche. Y luego conocí a Tiffany y todo se complicó aún más. Volvió a la maleta y sacó del armario unas cuantas camisas más. Julia observaba sus movimientos, tratando de comprender lo que sentía. El dolor estaba ahí, pero era como amortiguado, como si su mente se negara a aceptar por completo lo que estaba pasando. «¿Cómo empezó todo?», preguntó ella. Ryan se detuvo, sosteniendo en sus manos la camisa blanca que ella le había comprado la pasada Navidad. «Se me acercó después de uno de los partidos», contó. «Había perdido una suma bastante importante y estaba sentado en la barra, enfadado conmigo mismo. Ella se sentó a mi lado y empezó a hablar. Al principio solo me animó. Me dijo que eso le pasaba a todos los jugadores. Luego hablamos hasta la mañana siguiente». «¿De qué?». Julia no sabía por qué preguntaba eso, pero no podía evitarlo. «De la vida, de los sueños, de lo que queremos para el futuro». La voz de Ryan se suavizó, y Julia recordó cómo era al principio de su relación. Ella me habló de sus planes, de cómo quería cambiar su vida. Yo le hablé de mi trabajo, de que me sentía atrapado. «¿Atrapado?», repitió Julia. «¿Quieres decir que nuestro matrimonio es una trampa?». Ryan frunció el ceño, como si sus palabras le causaran dolor físico. «No el matrimonio en sí», dijo, «sino en lo que se ha convertido. Hemos dejado de soñar, Julia. Simplemente existíamos día tras día, sin pensar en lo que realmente queríamos». Julia se levantó de la cama y se acercó al espejo del tocador. Su reflejo parecía cansado, envejecido. Es cierto que en los últimos años había pensado más en cosas prácticas. El trabajo, las tareas domésticas, el presupuesto familiar, que en sueños y planes para el futuro. ¿Pero no es eso natural para los adultos? «¿Entonces encontraste en ella lo que no había entre nosotros?», preguntó ella. «No es que no hubiera», respondió Ryan con cautela, «pero es algo que hemos perdido con el tiempo. La ligereza, la espontaneidad, la sensación de que la vida está llena de posibilidades». Julia se volvió hacia él. «¿Y por esa sensación estás dispuesto a destruir nuestro matrimonio?». Ryan cerró la maleta y subió la cremallera. El sonido fue seco, definitivo. «No quería que las cosas salieran así», dijo. «Al principio pensé que solo era una aventura pasajera,
Pero con el tiempo me di cuenta de que estaba engañándote a ti, a mí mismo y a ella. Muy noble por tu parte, dijo Julia con sarcasmo. ¿Y qué has decidido hacer con este descubrimiento? Ryan dejó la maleta en el suelo y la miró. Quiero intentar construir una relación con Tiffany, dijo con franqueza. Sé que suena horrible, sobre todo después de lo que has hecho por mí, pero no puedo seguir fingiendo que todo va bien entre nosotros. Esas palabras acabaron de rematar a Julia. Se sentó de nuevo en la cama, sintiendo que las piernas le temblaban. Es decir, mientras yo vendía la casa de mi madre para salvarte de los acreedores, ¿tú planeabas dejarme?, preguntó en voz baja. Ryan bajó la mirada. No lo planeé, dijo. Solo esperaba que una vez resueltos los problemas con las deudas, pudiéramos hablar tranquilamente. Hablar tranquilamente de tu deseo de vivir con otra mujer, resumió Julia, después de que yo gastara todos mis ahorros en tus errores. Se levantó y se acercó a la ventana, contemplando las luces de la ciudad. A través del cristal, el mundo parecía igual que ayer, pero para ella todo había cambiado para siempre. El marido al que había dedicado 4 años de su vida, por el que había sacrificado la única herencia de su madre, ya no quería estar con ella. Julia, dijo Ryan a sus espaldas, entiendo que estés enfadada. Tienes todas las razones para odiarme, pero no puedo seguir viviendo en la mentira. ¿En la mentira? Ella se volvió hacia él. Has vivido en la mentira durante 6 meses, viendo a tu amante a mis espaldas. ¿Y ahora de repente has decidido ser sincero? Sé que todo esto parece mezquino, dijo él, pero pensé que podría aclarar mis sentimientos y tomar la decisión correcta. Y luego los problemas con las deudas lo complicaron todo. ¿Lo complicaron? Julia se rió, pero fue una risa maliciosa. Sí, qué incómodo es engañar a tu esposa cuando ella gasta sus últimos ahorros para salvarte la vida. Ryan frunció el ceño, pero no replicó. Cogió la maleta y se dirigió hacia la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó Julia. Con ella, respondió simplemente. Alquilamos un apartamento en la zona sur de la ciudad. Es temporal, hasta que encontremos algo mejor. ¿Nosotros? Julia sintió que todo se rompía dentro de ella. Es decir, ¿ya viven juntos? Ryan se detuvo en la puerta, sin volverse. Desde hace 2 semanas, admitió. He estado durmiendo en su casa y solo venía aquí a cambiarme de ropa y a recoger mis cosas. Así que, mientras ella se preocupaba por sus deudas, buscaba un comprador para la casa de su madre y tramitaba los documentos para la venta. Él ya vivía con otra mujer. La magnitud de la traición fue calando poco a poco en su conciencia y le costaba respirar. «Vete», dijo en voz baja. «Julia, vete», gritó ella sintiendo cómo las emociones reprimidas finalmente salían a la superficie. «Vete de aquí inmediatamente». Ryan salió en silencio del dormitorio. Julia oyó sus pasos en el pasillo, el sonido de la puerta de entrada al abrirse y cerrarse. Luego se hizo un silencio que le oprimía los oídos y le hacía darse cuenta de que se había quedado completamente sola en el apartamento que, apenas 1 hora antes, había sido su hogar común. Julia se quedó de pie junto a la ventana de la habitación vacía, mirando las luces de Memphis e intentando asimilar lo que había pasado. El silencio en el apartamento era ensordecedor. Después de 4 años de convivencia, se había acostumbrado a la presencia constante de Ryan, a los sonidos de sus movimientos, a la sensación de que la casa estaba llena de la vida de 2 personas. Ahora, el espacio a su alrededor parecía muerto, como si de repente le hubieran quitado el aire. No sabía cuánto tiempo había estado allí, pero de repente oyó el familiar sonido de la llave en la cerradura de la puerta principal. Su corazón dio un vuelco. ¿Acaso Ryan había cambiado de opinión y había vuelto? Quizás se había dado cuenta del horror de su acto y estaba dispuesto a pedir perdón. Pero cuando escuchó con más atención, se dio cuenta de que los sonidos eran demasiado seguros, demasiado familiares. No eran los pasos de alguien que dudaba de su derecho a entrar en la casa. Los pasos en el pasillo se acercaban al dormitorio y, al cabo de unos segundos, Ryan apareció en la puerta. Tenía un aspecto diferente. Había desaparecido el nerviosismo y la inseguridad que lo habían acompañado toda la noche. Al contrario, se notaba en sus movimientos una nueva determinación, como si la decisión tomada lo hubiera liberado de una pesada carga. «He olvidado algo», dijo dirigiéndose al tocador.
Julia se apartó de la ventana y observó en silencio cómo él abría el cajón inferior y sacaba de allí una pequeña carpeta de cuero, la misma en la que guardaban sus documentos comunes: certificado de matrimonio, pólizas de seguro, tarjetas bancarias. Revisó el contenido y sacó varias tarjetas de plástico. ¿Qué es eso?, preguntó Julia. Mis tarjetas de crédito, respondió Ryan sin levantar la vista. Y la tarjeta de la cuenta conjunta. Las voy a necesitar. La descaro de esa afirmación sorprendió a Julia. Después de todo lo que había pasado, después de confesar su infidelidad y anunciar su intención de vivir con otra mujer, él se llevaba tranquilamente el acceso a sus finanzas comunes. ¿Para qué las necesitas?, preguntó ella, sintiendo cómo la ira le hervía en el pecho. Ryan se enderezó y la miró. En sus ojos no había vergüenza ni arrepentimiento, solo la determinación práctica de alguien que está resolviendo los trámites. Para vivir, respondió simplemente. Necesito dinero para pagar el alquiler del apartamento y los gastos domésticos. Hay suficiente dinero en la cuenta conjunta para que ambos podamos vivir durante los primeros tiempos. ¿En la cuenta conjunta? Julia no podía creer lo que estaba oyendo. Ryan, en la cuenta conjunta hay dinero que había ahorrado para nuestro futuro. Para vacaciones, para reformas, para un posible hijo. ¿Qué derecho tienes a cogerlo? Él se encogió de hombros y guardó las tarjetas en la cartera. Nuestro futuro ya no existe, dijo fríamente. Y el dinero sigue siendo dinero. Yo también tengo derecho a él. El cinismo de sus palabras hizo que Julia diera un paso atrás. El hombre que media hora antes hablaba de lo avergonzado que estaba por el daño causado, ahora discutía tranquilamente el reparto de sus bienes comunes. ¿Hablas en serio?, preguntó ella en voz baja. Después de todo lo que he hecho por ti, ¿también quieres llevarte el dinero? Ryan se detuvo en la puerta y se volvió hacia ella. En su rostro había una expresión que ella nunca había visto antes, una mezcla de irritación y arrogancia. Escucha, Julia, dijo con el tono de un adulto que explica cosas obvias a un niño caprichoso. Hiciste lo que tenías que hacer. Yo era tu marido. Tenía problemas y tú me ayudaste. Eso es lo normal en una familia. ¿Normal? Julia sintió cómo la ira la invadía. Vendí la casa de mi madre para pagar tus deudas. $450,000, Ryan. Todo lo que tenía. Y ahora ya no hay deudas, respondió con indiferencia. El problema está resuelto. Puedes estar orgullosa de ti misma. Su tono era tan despectivo que Julia se quedó sin habla por un momento. Ryan hablaba como si su sacrificio no fuera un acto de amor, sino una simple obligación que ella había cumplido sin ningún mérito especial. ¿Orgullosa?, repitió ella cuando recuperó la voz. ¿Por haber salvado a un cabrón desagradecido que me engañaba y planeaba dejarme? Ryan frunció el ceño ante la grosería, pero no replicó. No lo planeé, dijo. Simplemente se dieron las circunstancias. Y, sinceramente, ahora creo que es lo mejor. Hace tiempo que no encajamos el uno con el otro. ¿Para mejor? Julia se rió histéricamente. ¿Para mejor para quién? ¿Para ti? Para los dos, respondió Ryan con la misma irritante seguridad. Tú misma has visto que nuestra relación había llegado a un punto muerto. Sin pasión, sin evolución, simplemente vivíamos juntos por costumbre. Se acercó al armario y sacó una chaqueta de cuero, la misma que Julia le había regalado por su cumpleaños el año pasado. En aquel momento, ella había tardado mucho en elegir el color y el modelo, porque quería que el regalo le gustara de verdad. Ahora se ponía la chaqueta con una mirada que indicaba que era simplemente una prenda práctica, sin ningún valor emocional. ¿Entonces nuestros 4 años de matrimonio son solo una costumbre?, preguntó Julia. Los últimos 2 años, sin duda, respondió él subiéndose la cremallera. Dejamos de crecer como pareja. Dejamos de interesarnos el uno por el otro. Tú misma sabes que es verdad. Julia quiso replicar, pero se dio cuenta de que había algo de verdad en sus palabras. De hecho, últimamente funcionaban más como vecinos que como cónyuges. Cada uno estaba ocupado con sus cosas, las conversaciones se centraban principalmente en cuestiones cotidianas y la intimidad se había vuelto rara y formal. Pero ella pensaba que era algo temporal, que estaban pasando por la crisis habitual que se da en cualquier matrimonio. Aunque fuera así, dijo ella, ¿es eso motivo para ser infiel? ¿No podían simplemente hablar, intentar cambiar algo? Ryan se detuvo en la puerta y la miró con una expresión de condescendiente lástima.
Julia, sé realista, dijo. ¿Qué podríamos cambiar? Tú eres una enfermera que llega cansada del trabajo y solo piensa en comer y acostarse. Yo soy un vendedor de coches que sueña con algo más, pero no sabe con qué. No tenemos intereses comunes, planes comunes, una visión común del futuro. ¿Y tú y Tiffany los tenéis?, preguntó Julia con sarcasmo. En el rostro de Ryan apareció una expresión que ella reconoció. Era la misma que tenía cuando hablaba de algo que realmente le importaba. Sí, dijo simplemente. Tenemos planes. Queremos mudarnos a Nashville y abrir allí un pequeño restaurante. Tiffany tiene experiencia en el sector servicios y yo en ventas. Podemos crear algo propio, construir un negocio desde cero. ¿Con qué dinero?, preguntó Julia. ¿Con el que he ganado y ahorrado durante años? Ryan se encogió de hombros. Con el que encontremos, respondió. Lo importante es que tenemos motivación, tenemos un objetivo común. Contigo no teníamos nada, salvo la costumbre de vivir juntos. La descaro de sus declaraciones enfureció definitivamente a Julia. No solo admitía su infidelidad y anunciaba la separación, sino que además la humillaba, presentando su matrimonio como algo aburrido y sin futuro, y asimismo como una víctima de las circunstancias. ¿Entonces soy yo la culpable de que me hayas engañado?, preguntó ella, sintiendo que su voz temblaba de rabia. No eres culpable, respondió Ryan con indiferencia. Simplemente no encajábamos el uno con el otro. Son cosas que pasan. La gente cambia, sus necesidades cambian. Lo que funcionaba hace 4 años, ahora ya no funciona. Se dirigió hacia la puerta, pero Julia le bloqueó el paso. ¿Y ahora qué?, preguntó ella. ¿Simplemente te vas a construir una nueva vida con otra mujer con el dinero que yo he ganado? Ryan se detuvo y la miró con una expresión de irritación apenas disimulada. Julia, no montes una escena, dijo con frialdad. Somos adultos y lo que ocurre entre nosotros es una situación normal. Los matrimonios se rompen todos los días. No hay que convertirlo en una tragedia. ¿Una tragedia? Julia no podía creer lo que estaba oyendo. ¿Crees que divorciarme después de 4 años de matrimonio y perder todos mis ahorros no es una tragedia? No dramatices, respondió Ryan con el mismo tono indiferente. Eres una mujer joven y atractiva, con una buena profesión. Encontrarás a alguien adecuado y serás feliz. En cuanto al dinero, bueno, a veces la vida nos da lecciones caras. ¿Lecciones caras?, repitió Julia, sintiendo cómo hervía por dentro. $450,000 es una lección. Ryan suspiró, como si la conversación con ella le agotara. Escucha, dijo en tono condescendiente. Entiendo que estés dolida, pero veamos la situación con objetividad. Me has ayudado a resolver mis problemas, y te lo agradezco. Ahora cada uno puede seguir su camino sin compromisos innecesarios. ¿No es justo? ¿Justo? Julia sintió que algo se rompía dentro de ella. ¿Llamas justo a que haya dado todo mi dinero por un hombre que iba a dejarme? Ryan se ajustó la chaqueta y miró el reloj. La cuestión, Julia, dijo con fría franqueza, es que ahora no me sirves para nada. Las deudas están pagadas, los problemas resueltos y por fin puedo empezar la vida que realmente quiero vivir. Adiós, tonta. Pronunció las últimas palabras casi con indiferencia, como si se despidiera de una conocida molesta, y no de la mujer que acababa de sacrificar toda su herencia por él. En su voz no había ni remordimiento ni gratitud, solo el alivio indiferente de alguien que por fin se había librado de unas obligaciones agobiantes. Julia se quedó allí de pie, mirándolo, incapaz de creer lo que acababa de oír. Inútil. Tonta. Esas palabras resonaban en su cabeza como golpes de campana, ahogando todos los demás pensamientos. El hombre al que había dedicado 4 años de su vida y todo su dinero, la consideraba estúpida e inútil. Pero de repente, a través de la niebla del dolor y la humillación, un detalle importante surgió en su mente. Un detalle que Ryan desconocía y que podía cambiar radicalmente la situación. «Vete hoy mismo», dijo en voz baja, pero en su voz aparecieron nuevos matices. Una fría determinación en lugar de la anterior confusión. «Pero hay algo que no has tenido en cuenta». Ryan se detuvo en la puerta, se dio la vuelta y la miró con expresión de indulgente curiosidad. «¿Y qué no he tenido en cuenta?», preguntó con tono de adulto dispuesto a escuchar una fantasía infantil. Julia se enderezó y una sonrisa apareció en su rostro,
sutil, fría, llena de significado oculto. El pago se puede cancelar en un plazo de 24 horas, dijo con claridad. Y eso es lo que voy a hacer. Ryan se quedó paralizado en la puerta, como si las palabras de Julia fueran un golpe físico que necesitaba tiempo para asimilar. Una expresión de desconcierto se dibujó en su rostro, rápidamente sustituida por una sonrisa burlona. Se volvió completamente hacia ella, metió las manos en los bolsillos de la chaqueta y negó con la cabeza con el aire de alguien que escucha con indulgencia una broma tonta. ¿Qué estás diciendo?, preguntó con una sonrisa burlona. ¿Qué pago revocable? El dinero está transferido, los documentos están firmados. ¿Qué hay que cancelar? En su voz se percibía el mismo tono condescendiente que había utilizado durante la última media hora, como si estuviera hablando con un niño pequeño. Julia veía que él no se tomaba en serio sus palabras, que las consideraba un intento de asustarlo o de vengarse por las humillaciones sufridas. Pero precisamente esa incredulidad le daba ventaja. «Siéntate, Ryan», dijo ella con calma, señalando la silla en la esquina del dormitorio. «Tenemos que hablar». «¿De qué hay que hablar?», respondió él, pero dio unos pasos hacia la habitación sin sentarse. «Julia, entiendo que estés dolida, pero no hace falta inventarse cuentos sobre la cancelación de los pagos. Eso no es posible». Julia se acercó a la cómoda y sacó del cajón superior una carpeta con documentos, la misma que había traído hoy del banco. Ryan la siguió con la mirada y ella notó que su seguridad se tambaleaba ligeramente. Quizás algo en su tranquilidad le alarmaba. Le hacía pensar que ella no estaba fingiendo. «¿Recuerdas cuando tus acreedores vinieron a visitarnos hace un mes?», preguntó ella, hojeando lentamente los documentos. «¿Recuerdas lo que dijo aquel anciano de sienes canosas?». Ryan frunció el ceño. La visita de los acreedores era un recuerdo doloroso. Fue entonces cuando realmente se asustó por primera vez, al darse cuenta de que el juego había ido demasiado lejos y que las consecuencias podían ser graves. «Dijo muchas cosas», murmuró Ryan. «¿A qué te refieres?». «Dijo que las personas que no pagan sus deudas a menudo intentan engañar a los acreedores», continuó Julia, sin levantar la vista de los papeles. «Transfieren el dinero y luego retiran los pagos a través del banco. Por eso siempre esperan al menos 48 horas antes de dar la deuda por saldada definitivamente». El rostro de Ryan cambió. La confianza burlona comenzó a dar paso a la preocupación. «De todos modos, eso no importa», dijo, pero su voz ya sonaba menos convencida. «No vas a cancelar los pagos por nuestros problemas personales. Es tu dinero». Julia finalmente levantó la vista y lo miró. En su mirada había una fría determinación que Ryan no había visto antes. «Claro que lo haremos», dijo en voz baja, «porque ahora me doy cuenta de que no he gastado mi herencia en salvar nuestro matrimonio, sino en darte la oportunidad de irte tranquilamente con otra mujer». Ryan dio un paso adelante y, por primera vez en toda la noche, sus movimientos denotaron inseguridad. «Julia, no seas tonta», dijo, tratando de recuperar su tono protector habitual. «No puedes simplemente cancelar los pagos. No tienes derecho a hacerlo». «Tengo todo el derecho», respondió ella, sacando de la carpeta varias hojas con sellos bancarios. «Porque he tramitado las transferencias como operaciones revocables, con la posibilidad de cancelarlas en un plazo de 24 horas». Le tendió los documentos y Ryan los cogió con manos temblorosas. Julia vio cómo intentaba concentrarse en el texto, cómo sus ojos recorrían las líneas buscando alguna trampa o error. Pero los documentos bancarios estaban perfectamente redactados y las marcas especiales sobre la posibilidad de revocar las operaciones eran claramente visibles, incluso para alguien que no entendiera los entresijos bancarios. «No puede ser», murmuró, releyendo los documentos por segunda vez. «¿Por qué has hecho esto?». Julia se sentó en el borde de la cama, con las manos cruzadas sobre las rodillas. Ahora se sentía tranquila y segura, como si se hubiera preparado durante mucho tiempo para esta conversación. «Porque no soy tonta, Ryan», dijo simplemente. «Durante los últimos 2 meses te has comportado de forma extraña. Te quedabas en el trabajo sin dar explicaciones. Revisabas constantemente el teléfono. Te volviste distante y frío. Soy enfermera. Sé observar a las personas y notar los cambios en su comportamiento». Ryan siguió estudiando los documentos, como si esperara que, al examinarlos más detenidamente, el texto cambiara y se volviera más favorable para él. «Pero tú accediste a ayudarme con las deudas»,
dijo desconcertado. Vendiste la casa, hiciste las transferencias. Acepté ayudar al marido al que amaba y que, según creía, se había metido en problemas por una tontería, respondió Julia. Pero no tenía intención de financiar tu mudanza con tu amante. Ryan dejó los documentos y la miró con una expresión que era una mezcla de pánico y un intento de encontrar una salida a la situación. No lo entiendes, comenzó apresuradamente. Si cancelas los pagos, los acreedores volverán a venir a mí. No se meterán en nuestros problemas familiares. Necesitan el dinero. Lo entiendo perfectamente, dijo Julia con frialdad. Y no me importa. Tú mismo dijiste que soy inútil para ti. Una tonta que cumplió su función. Pues bien, la tonta ha cambiado de opinión. Se levantó y se acercó a él. Ryan retrocedió instintivamente un paso, sosteniendo los documentos frente a él como un escudo. Cuando fui al banco a hacer las transferencias, continuó Julia, le pedí consejo al gerente. Le expliqué que iba a pagar una gran suma de dinero a una persona en la que no confiaba del todo. Me sugirió que hiciera las operaciones con la posibilidad de revocarlas en el plazo de 24 horas. Por si acaso resultaba que me estaban engañando. Pero yo no te engañé, exclamó Ryan desesperadamente. Las deudas son reales, los acreedores son reales. Las deudas, sí, admitió Julia. Pero tus intenciones de quedarte conmigo y trabajar en nuestro matrimonio, no. Me engañaste durante 6 meses, saliendo con otra mujer. Me engañaste cuando juraste que no volverías a jugar. Me engañaste cuando dijiste que nuestro matrimonio era importante para ti. Ryan intentó interrumpirla, pero Julia levantó la mano, obligándolo a callar. Las últimas 2 semanas ni siquiera has dormido en casa, sino con tu amante, continuó ella. Y al mismo tiempo me dejabas preocuparme por ti, sacrificarme por ti, gastar en ti el último dinero que me quedaba. Si eso no es engañar, ¿qué es entonces? Ryan se dejó caer en un sillón, todavía apretando los documentos. En su rostro se reflejaba la desesperación de alguien que de repente se da cuenta de que ha caído en una trampa. «Julia», dijo en tono suplicante, «no puedes hacer eso. Piensa en las consecuencias. Esa gente no bromea». «¿Ahora piensas en las consecuencias?», preguntó ella con una sonrisa amarga. «¿Y dónde estaban esos pensamientos cuando jugabas al póker? ¿Cuando me engañabas? ¿Cuando planeabas irte con otra mujer por el dinero que yo ganaba?» Se acercó a la ventana y miró a la calle. Ya era tarde, el tráfico casi había cesado y la ciudad se preparaba para dormir. Mañana sería un día laboral normal, la gente iría a trabajar, resolvería sus problemas, haría planes. Y su vida había cambiado para siempre en una sola noche. «¿Sabes qué es lo más gracioso?», dijo ella sin volverse hacia Ryan. «Yo realmente iba a luchar por nuestro matrimonio. Incluso sospechando que tenías a alguien, pensaba que podríamos superar todo. Por eso hice los pagos revocables. No para castigarte, sino para poder recuperar el dinero si resultaba que me estabas utilizando». Ryan se levantó de la silla y se acercó a ella. «No te he utilizado», dijo, pero su voz sonaba poco convincente incluso para él mismo. «¿No?». Julia se volvió y lo miró a los ojos. ¿Cómo se puede llamar a una situación en la que un hombre permite que su esposa gaste todos sus ahorros para resolver sus problemas, sabiendo que va a abandonarla? Ryan bajó la mirada sin encontrar respuesta. En el silencio que se produjo solo se oía el tic-tac del reloj en la mesita de noche, un compás mesurado e implacable del tiempo que le quedaba, cada vez menos. «¿Cuánto tiempo me queda?», preguntó por fin. Julia miró el reloj. Eran casi las 11 de la noche. «Los pagos se tramitaron hoy a las 3 de la tarde», dijo ella. «Así que hasta las 3 de la tarde de mañana. 14 horas». Ryan se pasó la mano por la cara, como si intentara borrar el cansancio y la desesperación. «¿Y qué quieres?», preguntó en voz baja. «¿Que vuelva? ¿Que me olvide de Tiffany y finja ser un marido feliz?». Julia negó con la cabeza. «No», dijo con calma. «No quiero que vuelvas. Después de todo lo que me has dicho, entiendo que nuestro matrimonio realmente ha terminado. Has mostrado tu verdadera cara y no me gusta». «Entonces, ¿por qué?». Ryan la miró con desconcierto. «¿Por qué amenazas con cancelar los pagos?». Julia se sentó de nuevo en la cama y juntó las manos sobre las rodillas.
Su postura denotaba la tranquila determinación de alguien que por fin ha comprendido lo que debe hacer. «¿Por qué es lo justo, Ryan?», dijo en voz baja. «Me llamaste tonta y me dijiste que era inútil. Ibas a coger mi dinero y construir una nueva vida con otra mujer, pero te equivocaste en una cosa. No soy tan tonta como crees». Ryan estaba de pie en medio del dormitorio, con los documentos bancarios en las manos, y Julia vio cómo poco a poco se daba cuenta de la gravedad de la situación. El rostro que media hora antes expresaba una confianza complaciente, ahora estaba pálido, y sus ojos miraban nerviosamente por la habitación, como buscando una salida al atolladero en el que él mismo se había metido. El silencio se prolongaba, y solo se oía el tic-tac del reloj y el ruido lejano de los coches fuera de la ventana. «Julia», comenzó por fin, y su voz sonaba completamente diferente, suave, casi suplicante. «Escucha, ¿podemos hablar de todo esto con calma? ¿Como adultos?». Ella lo miró con curiosidad, como si estuviera observando un experimento interesante. El hombre que hacía unos minutos la había llamado tonta e inútil, ahora intentaba recuperar el tono que había utilizado al principio de su relación, cuando intentaba ganarse su afecto. «¿Qué tenemos que discutir?», preguntó ella con calma. «Ya lo has decidido todo. Tienes a Tiffany, tenéis planes de mudaros a Nashville y abrir un restaurante. ¿Qué hay que discutir?». Ryan dio un paso hacia ella, extendiendo las manos en un gesto suplicante. «He sido injusto», dijo rápidamente. «Me he dejado llevar por las emociones y he dicho cosas que no debía. No todo es tan sencillo como parece». Julia inclinó la cabeza, estudiando su rostro. Era interesante ver lo rápido que podía cambiar una persona cuando se daba cuenta de que su bienestar estaba en peligro. Hasta hacía poco Ryan se comportaba como un vencedor que explicaba generosamente a la parte derrotada las nuevas reglas del juego. Ahora parecía un suplicante, dispuesto a cualquier concesión con tal de alcanzar su objetivo. «¿Qué es lo que no es tan sencillo?», preguntó ella. «¿Que me has estado engañando durante 6 meses? ¿Que planeabas marcharte antes de que yo pagara tus deudas? ¿O que me llamaste tonta?». «Todo eso lo dije en un arrebato», intentó justificarse Ryan. «Estaba enfadado conmigo mismo, con la situación, y descargué contigo. Es injusto, lo entiendo». Se acercó y se arrodilló delante de la silla en la que estaba sentada Julia. La postura era teatral, forzada, pero en sus ojos ella vio miedo auténtico. «Julia», dijo mirándola a los ojos, «estoy dispuesto a cambiarlo todo. Romper con Tiffany, volver a casa, trabajar en nuestro matrimonio. Me he dado cuenta de que he cometido un terrible error». «¿Un error?», repitió ella con una leve sonrisa. «¿Y cuál ha sido tu error, Ryan? ¿El haberme engañado o el habérmelo contado demasiado pronto?». Él se agitó, tratando de encontrar las palabras adecuadas. «En que dejé que las emociones nublaran mi juicio», dijo apresuradamente. «La relación con Tiffany fue una huida de los problemas, un intento de sentirme joven y libre. Pero no son sentimientos reales. No son algo que pueda durar toda la vida». Julia se levantó de la silla, obligándolo a levantarse de sus rodillas, y se dirigió al tocador. En el espejo vio su reflejo, desconcertado, suplicante, nada parecido al hombre seguro de sí mismo que hacía una hora estaba haciendo la maleta. «¿Y qué es real?», preguntó ella sin volverse. «Nuestro matrimonio», respondió Ryan con un fervor que habría resultado convincente si ella no supiera lo que había sucedido en los últimos 30 minutos. «Lo que hemos construido durante 4 años. Un hogar, una familia, planes para el futuro. Esta es la vida real, no aventuras con mujeres desconocidas». Julia se volvió y lo miró fijamente. «Qué extraño», dijo pensativa. «Hace media hora decías algo completamente diferente. Que nuestro matrimonio era una rutina, que habíamos dejado de crecer como pareja, que no teníamos intereses ni planes comunes». Ryan frunció el ceño como si le hubieran dado un golpe. «Estaba enfadado, molesto», intentó explicar. «Me sentía culpable por haberte hecho daño y me defendí atacando. No está bien, lo reconozco. Y también dijiste que no te servía para nada», añadió Julia con calma. «Y me llamaste tonta». «¿Eso también fue por enfado?». Ryan bajó la mirada, sin saber qué responder. Julia vio que él comprendía lo absurdo de sus intentos por reescribir el pasado reciente, pero seguía intentándolo porque no tenía otra salida. «No era eso lo que quería decir», murmuró.
Solo quería irme cuanto antes, no alargar una conversación dolorosa. ¿No alargar? Julia se rió, pero fue una risa fría. Ryan, ¿te das cuenta de que todo lo que estás diciendo ahora suena como un intento de evitar problemas con los acreedores? Levantó bruscamente la cabeza, con una chispa de ira en los ojos, pero se apagó de inmediato. No es así, dijo, pero sin la misma convicción de antes. ¿No? Julia se acercó a él. Entonces explícame, si de repente te diste cuenta de que estabas cometiendo un error, ¿por qué te vino esa revelación justo en el momento en que mencioné el pago de devolución? Ryan abrió la boca para responder, pero no encontró las palabras. Su silencio era más elocuente que cualquier explicación. Antes de enterarte de los documentos bancarios, estabas completamente seguro de tus decisiones, continuó Julia. Hablabas de tus planes con Tiffany, del restaurante en Nashville, de que no éramos compatibles. Y solo cuando te diste cuenta de que podías quedarte sin dinero y con acreedores pisándote los talones, de repente quisiste salvar nuestro matrimonio. Es una coincidencia, objetó Ryan débilmente. Una coincidencia muy conveniente, asintió Julia. Al igual que el hecho de que de repente te acordaras de tu amor por la familia justo cuando te convenía. Se sentó de nuevo en el sillón, cruzando las piernas y mirando atentamente a su marido. Ryan estaba de pie frente a ella, cambiando el peso de un pie a otro, y era evidente que estaba tratando frenéticamente de encontrar argumentos que pudieran convencerla. Julia, dijo finalmente, supongamos que tienes razón. Supongamos que mi miedo me ha hecho reconsiderar mis decisiones, pero lo importante es el resultado, ¿no? Estoy dispuesto a quedarme, a trabajar en nuestra relación, a demostrarte que eres importante para mí. ¿Demostrarlo? Repitió ella. ¿Y cómo piensas hacerlo? Ryan se animó, convencido de haber encontrado la forma adecuada. Dejaré de tener contacto con Tiffany inmediatamente, dijo con vehemencia. Hoy mismo la llamaré y le explicaré que lo nuestro ha terminado. Volveré con mi familia, me tomaré el trabajo más en serio, quizá busque otro empleo con un sueldo mejor. ¿Y no volverás a jugar? Preguntó Julia. Nunca, juró él. No volveré a acercarme a un casino. Puedes controlar mis gastos, revisar mi teléfono, hacer lo que quieras. Julia escuchó sus promesas con una expresión de cortés interés, como si él le estuviera ofreciendo comprar un producto que no le interesaba. Suena tentador, dijo ella con calma, pero hay un problema. ¿Cuál? Ryan se aferró a esa palabra con esperanza. No te creo, respondió Julia con sencillez. Las palabras sonaron como una sentencia. Ryan retrocedió un paso, como si ella le hubiera golpeado. ¿Pero por qué? Preguntó desconcertado. Te estoy explicando que me equivoqué, que estoy dispuesto a arreglarlo todo, porque en la última media hora has cambiado radicalmente tu postura varias veces, explicó Julia con paciencia. Primero eras un marido agradecido que solo quería estar solo. Luego, un hombre honesto que ya no podía vivir en la mentira. Después, un tipo cínico que me considera tonta e inútil. Y ahora, un esposo arrepentido que de repente ha comprendido el valor de la familia. Se levantó y se acercó a la ventana, mirando la ciudad nocturna. ¿Cuál de estos, Ryan, es el verdadero? Preguntó ella. ¿El que juraba amarme o el que me llamaba tonta? ¿El que pedía ayuda o el que daba por sentado mi sacrificio? Ryan intentó acercarse a ella, pero Julia lo detuvo con un gesto. Lo peor no es que me hayas engañado, continuó ella, ni en que quisieras dejarme. Lo peor es el desprecio que sentías por mí. Se notaba en cada palabra, en cada mirada. No había ningún desprecio, intentó objetar Ryan. Sí lo había, dijo Julia con firmeza. Me considerabas tan tonta que ni siquiera te molestaste en ocultar tus planes. Pensabas que te daría el dinero sin protestar y te agradecería el simple hecho de hablar conmigo. Se volvió hacia él y él vio en sus ojos una fría determinación. ¿Sabes qué es lo más gracioso?, dijo ella. Si me hubieras pedido el divorcio hace un mes, habría aceptado. Habríamos dividido los bienes. Nos habríamos separado de forma civilizada y tú habrías podido construir una relación con Tiffany sin todas estas complicaciones. Entonces, ¿por qué no aceptas ahora?, preguntó Ryan desesperadamente. Julia sonrió, una sonrisa sutil, fría, sin una pizca de calidez. Porque ahora es demasiado tarde, Ryan, dijo en voz baja.
Has demostrado de lo que eres capaz cuando crees que controlas la situación. Has mostrado tu verdadera actitud hacia mí. Y ahora quiero mostrarte la mía. Julia se acercó a la mesita de noche y sacó varios objetos. Las llaves del apartamento, que estaban en un llavero junto con las de Ryan, el mando a distancia de la puerta del garaje y la tarjeta magnética de la entrada. Todas esas pequeñas cosas que hacen que una persona sea un residente de pleno derecho en una casa, las colocó cuidadosamente en la cama junto a su maleta. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Ryan, observando sus acciones con creciente inquietud. Lo que debería haber hecho hace una hora, respondió Julia con calma. Tú mismo dijiste que querías irte. Solo te estoy ayudando a llevar tu decisión a cabo. Se acercó al armario y sacó una gran bolsa de deporte, la que solían usar para ir a la casa de campo de sus amigos. La bolsa era espaciosa y Julia comenzó a meter en ella las cosas de Ryan que quedaban en el armario. Camisas, vaqueros, ropa deportiva. Espera, dijo Ryan dando un paso hacia ella. No nos precipitemos. Podemos hablar de todo por la mañana, cuando se hayan calmado las emociones. Julia no se detuvo y siguió metiendo la ropa metódicamente. Sus movimientos eran precisos, decididos, sin prisas ni enfado. Trabajaba como alguien que realiza una tarea desagradable pero necesaria. Las emociones no tienen nada que ver, dijo ella sin levantar la vista de la bolsa. Tomaste la decisión hace un mes, cuando te fuiste a vivir con Tiffany. Simplemente no te molestaste en avisarme. Ryan se acercó y trató de tomarla de la mano, pero Julia se apartó. Julia, no puedes echarme de mi propia casa, dijo él, y en su voz aparecieron nuevos matices, no de súplica, sino de indignación. ¿De mi propia casa? Julia finalmente levantó la vista hacia él. Ryan, el apartamento está a mi nombre. El pago inicial lo hice con el dinero que me sobró tras vender el piso que me regalaron mis padres. Pagamos la hipoteca a medias, pero el contrato lo firmé yo. Ella volvió a ordenar sus cosas, sacando calcetines y ropa interior del cajón. Son formalidades, intentó objetar Ryan. Estamos casados. Todos los bienes son comunes. Los bienes comunes son para las personas que planean vivir juntas, respondió Julia. Y tú planeabas mudarte a Nashville y abrir un restaurante. Si mal no recuerdo, sin mí. Ryan comenzó a caminar nerviosamente por la habitación, y Julia vio que luchaba entre el miedo y la irritación. A veces intentaba encontrar argumentos para reconciliarse, y otras, por el contrario, se preparaba para la confrontación. Está bien, dijo finalmente, deteniéndose en medio de la habitación. Supongamos que me echas. Pero eso no resuelve el problema con los acreedores. Si mañana cancelas los pagos, vendrán a por el dinero. Y puede que no lleguen a mí de inmediato. Había una amenaza velada en sus palabras, y Julia la percibió sin levantar la vista del bolso. ¿Qué quieres decir?, preguntó ella en voz baja. Ryan se sentó en el borde de la cama, con las manos cruzadas sobre las rodillas. Su postura era tensa, lista para saltar. Me refiero a que esa gente sabe dónde vivo, dijo lentamente. Si desaparezco y las deudas siguen sin pagarse, pueden empezar a buscar formas de presionarme. A través de ti, por ejemplo. Julia se quedó inmóvil, con el jersey en las manos. La amenaza era bastante clara, aunque velada. ¿Me estás amenazando?, preguntó ella, volviéndose hacia él. No te estoy amenazando, respondió Ryan rápidamente. Solo te explico la realidad de la situación. Quieres castigarme, pero te estás poniendo en peligro. Julia dejó el jersey y se sentó en la silla frente a la cama, mirando atentamente a su marido. En sus ojos vio la desesperación de un hombre acorralado y dispuesto a utilizar cualquier medio para salvarse. «Entonces, según tú, ¿debo pagar tus deudas y aceptar que te vayas con otra mujer?», preguntó ella. «¿Por miedo a tus acreedores? No digo que debas aceptarlo», intentó suavizar el tono Ryan. «Pero piensa con lógica. ¿Qué sentido tiene crear problemas a los dos?». Julia se levantó y se acercó a la cómoda, donde estaba su teléfono móvil. Lo cogió y empezó a hojear los contactos. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Ryan con recelo. «Llamando a la policía», respondió ella con calma. «Voy a informar de que mi marido, que debe dinero a unos delincuentes, me está amenazando». Ryan se levantó de un salto de la cama. «No puedes hacerlo», exclamó. «No es una amenaza, solo te estoy advirtiendo del peligro». Julia se detuvo con el dedo sobre el botón de llamada. «Ah, me estás advirtiendo», dijo con una sonrisa comprensiva. «Qué considerado.
¿Me estás aconsejando que pague tus deudas para protegerme de la gente con la que te has metido? Bueno, en general sí, admitió Ryan con incertidumbre. Perfecto, dijo Julia. Entonces tengo una contrapropuesta. Llama ahora mismo a esas personas y explícales que mañana se cancelarán los pagos por motivos técnicos, pero que encontrarás otra forma de pagar. Ryan palideció. ¿Qué otra forma? No tengo tanto dinero. No es asunto mío, respondió Julia con indiferencia. Eres un adulto. Tú creaste el problema. Tú lo resuelvas. Quizás le pidas dinero a Tiffany o a su familia. ¿Venderás el coche? El coche vale como mucho 30,000, dijo Ryan desesperado. Y la deuda es de 450. Entonces vende algo más, sugirió Julia. O pide prestado a tus amigos. O busca otro trabajo. Hay muchas opciones. Ella se acercó a él y Ryan retrocedió instintivamente. Pero lo más importante es que lo hagas rápido, añadió en voz baja, porque mañana a las 3 de la tarde se cancelarán los pagos, y después de eso, tus problemas con los acreedores no me incumben. Ryan se dejó caer de nuevo en la cama, agarrándose la cabeza con las manos. Julia veía que intentaba desesperadamente encontrar una salida a la situación, pero todas las opciones le llevaban a un callejón sin salida. No lo entiendes, murmuró. Esas personas no van a escuchar explicaciones. Quieren el dinero y punto. Lo entiendo perfectamente, respondió Julia, volviendo a hacer la maleta. Por eso acepté vender la casa de mi madre hace un mes. Pensaba que estaba salvando a la persona que amo. Sacó su chaqueta de cuero del armario y la dobló con cuidado sobre el resto de las cosas. Pero resultó que solo estaba pagando tu transición a una nueva vida, continuó. Y la persona a la que amaba me despreciaba y me consideraba una tonta conveniente. Ryan levantó la cabeza y la miró. En sus ojos había una mezcla de desesperación y rabia. Está bien, dijo con dureza. Has ganado. Me has obligado a reconocer que soy un canalla. Has demostrado que eres más inteligente de lo que pensaba. ¿Te basta con eso? ¿O quieres destruirme por completo? Julia cerró la cremallera del bolso y lo dejó en el suelo, junto a la maleta. No quiero destruirte, dijo con calma. Solo quiero que desaparezcas de mi vida. Hoy mismo. Se acercó a la puerta y la abrió, mirando expresivamente a Ryan. Coge tus cosas y vete, dijo. Y no vuelvas nunca más. Ryan se levantó lentamente y cogió la maleta. Luego levantó la bolsa y suspiró profundamente. Se detuvo en la puerta y se dio la vuelta. ¿Sabes que sin dinero no podré hacer nada?, preguntó en voz baja. ¿Ni con Tiffany? ¿Ni con el restaurante? ¿Ni con tu nueva vida en general? Lo sé, respondió Julia sin una pizca de compasión. ¿Y no te importa? En absoluto. Ryan asintió con la cabeza, como si aceptara una sentencia definitiva. Entonces eres tan cruel como yo, dijo. Quizás, admitió Julia. La diferencia es que yo lo soy desde hace poco, y tú lo has sido durante medio año. Ryan salió del dormitorio y ella oyó sus pasos en el pasillo. El sonido de la puerta principal al abrirse. Unos minutos más tarde, pasó por la ventana un coche familiar, el sedán azul oscuro que él utilizaba para ir al trabajo. Julia vio cómo las luces rojas desaparecían tras la curva, y por primera vez en toda la noche, sintió que podía respirar libremente. El silencio que se produjo tras la marcha de Ryan era completamente diferente al que había oprimido a Julia una hora antes. Entonces, el silencio del apartamento parecía vacío y opresivo, un recordatorio de la repentina soledad. Ahora, sin embargo, el silencio era tranquilizador, casi curativo. El espacio se había limpiado no solo de la presencia de una persona, sino también de la atmósfera envenenada de mentiras y desprecio que él había traído consigo. Julia recorrió el apartamento, encendiendo la luz en cada habitación. Quería asegurarse de que Ryan se había ido de verdad, de que no quedaba ningún rastro de su presencia que pudiera recordarle lo sucedido. En el cuarto de baño habían desaparecido su cepillo de dientes y su maquinilla de afeitar. En el vestíbulo no estaban sus zapatillas deportivas. En el salón habían desaparecido las revistas de coches que le gustaba hojear por las tardes. Era extraño, pero en lugar de sentirse vacía, sentía algo parecido al alivio. Quizás era el shock, y el verdadero dolor llegaría más tarde, cuando su mente asimilara completamente lo sucedido. Por ahora, Julia se sentía como si se hubiera quitado un gran peso de encima, uno que, sin que ella se diera cuenta,
había estado presionando sus hombros durante los últimos meses. Se sentó en el sillón del salón, donde hasta hacía poco estaban los documentos bancarios, y cogió el móvil. La pantalla marcaba la hora, las 12:12 de la noche. Solo habían pasado 3 horas desde que había vuelto a casa con los documentos de la liquidación de las deudas de los Rayano, pero parecía que había pasado toda una vida. Julia abrió la aplicación del banco y entró en su cuenta personal. La interfaz le resultaba familiar y sencilla, ya que utilizaba habitualmente la banca online para pagar facturas y realizar transferencias. Pero hoy tenía que hacer algo que nunca había hecho antes: cancelar una importante operación financiera. En la sección Pagos encontró una lista de todas las transacciones del día de hoy. 9 operaciones por un total de $450,000, cada una con la nota: se puede cancelar hasta el 15 de diciembre a las 0 horas. Técnicamente, aún le quedaban 14 horas, pero Julia sabía que no debía posponerlo. La decisión estaba tomada y no tenía sentido atormentarse con dudas. Seleccionó el primer pago y pulsó el botón Cancelar operación. El sistema le pidió que lo confirmara, que introdujera el código del SMS y explicara el motivo de la cancelación. Julia indicó problemas técnicos e introdujo los números que le habían enviado al teléfono. A los pocos segundos apareció un aviso en la pantalla: operación cancelada. Los fondos se devolverán a la cuenta en el plazo de un día hábil. Uno tras otro, canceló los demás pagos. El proceso era monótono, casi meditativo. Seleccionar la operación, pulsar el botón, introducir el código, confirmar. Con cada pago cancelado, Julia sentía cómo algo se enderezaba en su interior, como si un resorte comprimido volviera gradualmente a su posición natural. Cuando se canceló la última operación, apareció un mensaje en la pantalla indicando que $450,000 volverían a su cuenta al final del día laboral. Julia dejó el teléfono y se recostó en la silla, mirando al techo. Lo había conseguido. Realmente lo había conseguido. Ahora tenía que pensar en el futuro, en qué hacer con el dinero que le devolverían mañana, en cómo construir una vida sin la persona que durante 4 años había considerado su compañero de vida, en cómo explicar a sus amigos y compañeros de trabajo que su matrimonio había terminado de repente. Julia se levantó y fue a la cocina. Encendió automáticamente la tetera y sacó del armario un bote de té de manzanilla, el mismo que le ayudaba a conciliar el sueño en épocas de estrés. Mientras el agua hervía, se quedó de pie junto a la ventana, contemplando el Memphis nocturno. La ciudad seguía con su vida. Las luces en las ventanas indicaban que en algún lugar la gente cenaba, veía la televisión o acostaba a los niños. La vida cotidiana continuaba, sin sospechar que en uno de los apartamentos acababa de terminar toda una época. Mientras removía la miel en el té caliente, Julia pensaba en cosas prácticas. Mañana tendría que ir a trabajar y sus compañeros seguramente le preguntarían cómo le iban las cosas en casa. ¿Qué les respondería? Por el momento, decidió no contarle nada a nadie. Las heridas eran demasiado recientes y las circunstancias demasiado complicadas como para compartirlas con personas ajenas. Dentro de 1 o 2 semanas, cuando las emociones se calmaran, encontraría la manera de explicar la situación a sus amigos más cercanos. Les dirá que ella y Ryan tenían diferencias insalvables y que decidieron divorciarse de mutuo acuerdo. La verdad era demasiado humillante como para exponerla ante todos. Con el té en las manos, Julia regresó a la sala y se sentó frente al pequeño escritorio donde solía pagar las facturas y planificar el presupuesto familiar. Sacó un cuaderno y un bolígrafo. Siempre pensaba mejor cuando anotaba sus ideas en papel. Plan para el futuro inmediato, escribió en la parte superior de la página. Luego, tras pensarlo, tachó lo que había escrito y escribió otra cosa. Una nueva vida, ¿por dónde empezar? El primer punto que anotó fue divorcio. Tendría que encontrar un buen abogado que le ayudara a tramitar la disolución del matrimonio con las mínimas pérdidas. Teniendo en cuenta las circunstancias, la infidelidad de Ryan y su intento de quedarse con los ahorros familiares, podía esperar un reparto justo de los bienes. El segundo punto fue vivienda. El piso estaba a su nombre, pero tenía que pensar si quería quedarse allí. Por un lado era su casa, en la que había invertido dinero y alma. Por otro lado, cada rincón le recordaba la vida que había compartido con Ryan. Quizás valía la pena vender el piso y comprar algo nuevo, donde no hubiera recuerdos. Tercer punto,
Trabajo. En el hospital la valoraban como enfermera con experiencia, pero el sueldo no era muy alto. Quizás tenía sentido buscar un lugar con mejores condiciones o incluso cambiar de especialidad. Tenía formación médica, experiencia trabajando con personas y ahora una cantidad considerable de dinero que podía garantizarle un periodo de transición. Julia escribió el cuarto punto, tras pensarlo un poco. Vida personal. Por el momento la idea de una nueva relación le parecía absurda. La decepción y el dolor aún estaban demasiado frescos. Pero algún día, tal vez, volvería a querer confiar en alguien. Y entonces la experiencia con Ryan le ayudaría a no repetir los mismos errores. Dejó el bolígrafo y volvió a leer atentamente la lista. Todos los puntos eran razonables, prácticos y alcanzables. Tenía trabajo, vivienda, formación y ahora también dinero. Muchas personas empezaban una nueva vida con muchos menos recursos. Julia se levantó y se dirigió al dormitorio. La habitación parecía extraña sin las cosas de Ryan. El armario estaba medio vacío y la mesita de noche de su lado de la cama estaba desnuda. Pero eso también era una especie de liberación. Ahora podía decorar el espacio a su gusto, sin tener en cuenta las preferencias de otros. Abrió la ventana, dejando entrar el aire fresco de la noche. En algún lugar lejano se oía música. Probablemente en uno de los bares del centro de la ciudad, los jóvenes se divertían, bailaban, conocían gente nueva y comenzaban nuevos romances. La vida continuaba, llena de oportunidades y cambios. Sentada en el borde de la cama, Julia volvió a coger el teléfono y abrió la aplicación del banco. En la sección Operaciones canceladas figuraban los 9 pagos. Mañana, al final de la jornada laboral, $450,000 volverían a su cuenta. Dinero que había ganado con su propio esfuerzo y que había heredado de su madre. Ese dinero le daría libertad de elección. Podía quedarse en Memphis o mudarse a otra ciudad. Podría seguir trabajando como enfermera o formarse más. Podría comprarse un piso nuevo o incluso una casa a las afueras. Había muchas posibilidades, y todas ellas le pertenecían solo a ella. Julia apagó la luz y se acostó. Mañana sería un día difícil. Tendría que ir a trabajar, fingir que todo estaba bien, pensar en los pacientes y no en sus propios problemas. Pero lo superaría. Hoy ya se había demostrado a sí misma que era más fuerte de lo que pensaba. Al quedarse dormida, no pensó en el matrimonio perdido ni en la traición de su marido, sino en cómo podría ser su vida dentro de un año. Un nuevo trabajo, una nueva casa, nuevos planes, y tal vez nuevas personas que la apreciaran no como un medio conveniente para resolver sus problemas, sino como una persona digna de respeto y amor. Fuera de la ventana, la ciudad se iba durmiendo poco a poco, preparándose para un nuevo día, y Julia se durmió con ella, sabiendo que mañana también comenzaría una nueva vida para ella.